Esta mañana vamos a seguir con la serie de predicaciones que ya empezó hace 3 semanas. ¿Quién se acuerda qué serie de predicaciones estamos siguiendo ahora? Bueno, sí, una era la semilla, otra era la parábola de la gran cena, pero bueno, son las parábolas en general, las predicaciones que vamos a seguir las siguientes semanas también. Entonces hoy también vamos a seguir con las parábolas. El día de hoy ha tocado la parábola de los talentos, que pueden encontrar en sus Biblias en Mateo 25. Pero antes de esto, pues quisiera dar una introducción porque mucha gente se confunde o a lo mejor ha escuchado y repite y dicen que lo que más ha enseñado Jesús pues son temas de el amor, que lo ha enseñado, la reconciliación, que sí que también lo ha enseñado, el perdón, que también lo ha enseñado, pero todos estos no son temas tan tratados como el que vamos a tratar el día de hoy, porque lo que más ha hablado el Señor era acerca del reino de los cielos, siendo más de 80 veces mencionado en los evangelios. Porque ya desde el principio de su ministerio, en Mateo 4, antes de tener discípulos, cuando él se fue de Nazaret a Capernaum, y esto lo pueden leer en Mateo 4:17, no importa que lo busquen, yo se lo digo, pone que desde el comienzo Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Desde el inicio de su ministerio, Jesús predicó acerca del reino de los cielos y hasta el final de su ministerio también. Entonces, si Jesús le dio importancia a este tema, ¿cuánto más nosotros no tendríamos que hablar de esto? Yo sé que hay iglesias que no tratan según qué temas porque saben que puede incomodar a la gente, que no le gusta que a la gente le diga que están dando en pecado, que esto a Dios no le agrada. Y sabe que si predican acerca de esto, pues la gente se va a ir. Pero nosotros vamos a predicar desde aquí siempre la palabra de verdad. Todo lo que está en la Biblia es útil, como ha dicho nuestro hermano, para enseñar, para corregir y para redarguir. Así que hoy vamos a tratar este tema que Jesús habló tantas veces y vamos a irnos a Mateo 25. Vamos a ir desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Mateo 25, del versículo 14 al 30. Y si ya lo tienen en sus Biblias, yo he visto que las pantallas también ya lo tienen, vamos a hacer la lectura. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a entender primeramente, Jesús le dijo esto a sus discípulos. ¿Por qué?
Para entender esto tenemos que irnos, porque este diálogo viene ya de antes, del capítulo anterior. Y en el capítulo anterior encontramos Mateo 24, que muchos de ustedes lo conocen, saben lo que pone. Y vamos a hacer un repasito, porque este diálogo entre Jesús y sus discípulos comienza con los discípulos preguntándole a su maestro: Maestro, ¿qué señales habrá de tu venida y del final del siglo? Y entonces el Señor le comienza recitando, pero lo primero que le dice es: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque a continuación iría anunciando cierto tipo de personas que engañaría a mucha gente. Él dice: vendrán en esos tiempos falsos cristos, vendrán en esos tiempos falsos profetas, y tanto los falsos cristos como los falsos profetas engañarán a mucho. Por eso es lo primero que dice: mirad que nadie os engañe. ¿Qué más pone que ocurriría en el final de los tiempos antes de su venida? Pues que se levantará nación contra nación. ¿Qué más? Habrá guerras, rumores de guerras. ¿Qué más? El amor de muchos se enfriará, la maldad irá en aumento. Hermanos, ¿todo esto ya está pasando o no está pasando? ¿Lo estamos viendo en la tele a diario o no lo estamos viendo? Entonces, ya está cumplido esto. El Señor lo que dijo aquí era que todo esto era necesario que acontezca para que Él venga. Se está preparando, porque estos solo son principios de dolores. Pero deja un mensaje de esperanza, porque dice que el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Entonces, después de enseñarles todo esto, Jesús les revela con dos parábolas. La parábola muy conocida que han anunciado también antes, que han mencionado antes, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, que van juntas. Y el Señor con esto lo que nos quiere decir es la manera en que uno tiene que estar esperando mientras Él viene. De las 10 vírgenes podemos sacar el tema fundamental, que es el de velar y esperar y estar preparados. Porque las 5 vírgenes que estaban preparadas con su aceite se fueron con el novio, ¿no es así? Con el que se iba a casar. Pero las que no, ¿qué hicieron? A última hora intentaron arreglar lo que no habían hecho anteriormente. ¿Pero consiguieron arreglarlo? No, se quedaron fuera. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor con esa parábola. El estar preparados, el velar. El velar, lo que en su concepto lo que significa era aquel centinela que estaba de guardia en la noche, que no dormía porque estaba protegiendo a los suyos en el ámbito de la guerra. Así nos dice el Señor que estemos preparados, listos, porque no sabemos cuándo ha de venir. El día y la hora nadie lo sabe. No sabemos si va a ser ahora, en 10 minutos, mañana, nadie lo sabe. Y luego seguidamente les explica la parábola de los talentos, que es la que vamos a tocar en el día de hoy, siguiendo este diálogo de cuándo sería la venida del Hijo del Hombre, el final de los tiempos, y qué actitud debe ser la nuestra respecto a Él. Entonces, para empezar la parábola de los talentos tenemos que entender lo siguiente, que talento en esa época no es lo mismo que nosotros entendemos por talento. Nosotros por talento, en la actualidad, ¿qué entendemos? Alguien que tiene una capacidad para hacer algo, pues con excelencia, ¿no? Con cierta destreza. Por ejemplo, si hablamos de deporte, alguien que tiene un talento en el deporte, pues para los barcelonistas dirán, Messi es que nació para esto, nació con el don. O los que les gusta más el Cristiano, pues también diciendo, este también tiene un don sobre el balón, pero ha trabajado además mucho. Esto es el talento. Gente que, por ejemplo, un pintor que sabe representar bien, sabe hacer, y hay ciertos pintores que de verdad que no sabes si es una foto o un retrato o qué es, porque lo hacen con excelencia. Esto es lo que nosotros entendemos a día de hoy como talento. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, el talento en el Nuevo Testamento lo que era una cantidad económica específica. Una cantidad económica muy grande. Esta cantidad económica equivalía a 6.000 denarios. Y yo sé que no estamos puestos en denarios porque es una moneda antigua que ha desaparecido, pero 6.000 denarios era el sueldo íntegro de 20 años. Haciendo el cálculo del sueldo medio en España por 20 años anual, me salieron unos 600.000 euros. Un talento equivalía a 600.000 euros. ¿Ustedes se imaginan tener esa cantidad de dinero? Increíble. Pues ahora vamos, sabiendo esto, vamos a entrar ya en la parábola y a cada uno de los siervos vamos a leer cómo le repartió Jesús su fortuna, el Señor su fortuna. Vamos a ir al versículo 4 y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En este primer versículo nos vamos a detener y vamos a entender primeramente quiénes son los personajes que se nos plasma aquí. Está el amo, que tiene una gran fortuna,
que tiene siervos y que da esa fortuna a sus siervos. Este amo de la parábola, para nosotros, ¿quién es? Dios, es Jesús. Y pone en la parábola que este amo, este señor, yéndose lejos, dio su fortuna a sus siervos. Jesús, cumpliendo su obra redentora aquí, llegando hasta la cruz y morir por nosotros, cumpliendo con su plan de salvación, plan que había trazado él con el Padre, se fue a un lugar lejos. De hecho, ahora mismo está en ese lugar lejos. ¿Dónde está? Está en los lugares celestiales, sentado a la diestra de Dios. Él ya está coronado como rey y muchos de los de aquí ya lo han testificado, así que es el rey de su vida, que es el Señor de su vida y que es su Salvador. Entonces ya tenemos al amo identificado, que es Jesús. ¿Quiénes son los siervos? A ver si alguien sabe quiénes son los siervos. Los siervos somos nosotros, la iglesia son los siervos. Y aquí también tenemos que entender una pequeña cosa, porque en la Biblia, cuando se nos habla de siervos, es una palabra un poco endulzada, porque lo que realmente pone ahí en el original, pone esclavos. Y en la época había esclavos, pero no los esclavos como nos podemos ver en las películas o en la historia, que fueron maltratados, tal. Sí que era gente que no tenía derechos, pero había diferentes tipos de esclavos. Vamos a anunciar 3 esta mañana. Había esclavos que eran prisioneros de guerra, que por ejemplo Israel había entrado en guerra con otra nación y no había matado a todos, y los que habían quedado vivos pues se iban cautivos, se iban como siervos, se iban como esclavos de los hebreos. Esto era un tipo de esclavo. Luego había otros esclavos, esclavos por deuda. Por ejemplo, si usted tenía una deuda muy grande con otra persona que no podía pagar, usted la manera de pagarle pues podía ser de esta manera, que está escrito en la Biblia, que puede hacerse esclavo de esa persona, siervo de ese señor, durante un tiempo hasta pagar su deuda. De hecho, hay una parábola de un siervo que le debía tanto, le debía 10.000 talentos. Usted ahora haga el cálculo mental de cuánto era eso. Si un talento son 600.000 euros, 10.000 talentos, ¿cuánto sería? Se nos va los números de la cabeza. Y claro, para arreglar esta situación, se hacían siervos de aquella persona hasta pagar sus deudas o hasta llegar el año específico en que se liberaban y se perdonaban todas las deudas. Luego había otro tipo de esclavos, que eran los esclavos por amor. Eran siervos de un señor que los trataba bien, que los cuidaba, que les daba casa, les daba alimento, y ellos, pues pudiendo ser libres, teniendo la oportunidad de salir, por ejemplo, a lo mejor habían entrado por deuda, o a lo mejor eran prisioneros en algún momento y luego ya pues su amo le dijo, no, si quieres vete libre, pero ellos por amor decidían seguir siendo siervos, esclavos de aquel señor. Entonces la Biblia lo que pone es que en ese caso tanto el siervo como el señor tenían que ir delante de los jueces, y para que quedara reflejado que de verdad era por voluntad, no era algo impuesto. Entonces se le hacía lo siguiente, se le horadaba la oreja y se le ponía lo que hoy en día diríamos un pendiente o un arete, se le pondría un piercing, a lo mejor diríamos hoy en día, para marcar que este es un siervo por amor, que él eligió ser eso, por amor a su amo. Y dentro de esta definición de siervo entramos tú y yo, porque a nosotros nadie nos ha obligado. Yo quiero entender que nadie le han obligado. A lo mejor a los niños de pequeños sí que se les obliga, pero luego ya cada uno tiene el libre albedrío. Y nosotros hemos elegido ser siervos de Cristo. ¿Por qué? Por amor, por gratitud a Él, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, que vino a morir por nosotros. Por amor a Jesús somos siervos de Él. Y así también lo entendió Pablo, porque si uno se pone a leer las cartas, las epístolas de Pablo, es lo primero que dice Pablo, siervo de Cristo. Luego sí que menciona que es apóstol, que el Señor le entregó a él algo, pero lo primero que menciona es siervo de Cristo. Pero no solo Pablo, cuando leemos la epístola de Pedro también, o la de Santiago. Entonces los que estuvieron con Jesús o los que tuvieron verdadera revelación de Jesús, si Pablo dice que él es siervo, ¿cuánto más yo no diré que soy siervo de Cristo? Hoy en día hay gente que no quiere llamarse siervo de Cristo, por orgullo, por ego, sino que quiere llamarse como, ustedes los ven en internet o en YouTube, quieren llamarse apóstoles, los ungidos, los profetas, pero que hemos leído en Mateo 24, vendrán falsos profetas que engañarán a muchos. Esos ya están hoy en día. Y si ellos no quieren llamarse hijos de Dios o siervos, pues ya alerta. Porque si Pablo hacía esto y hoy en día no lo están haciendo, el evangelio no ha cambiado, hermanos. Lo que ha cambiado es el interior de cada uno. Ellos están movidos por su interés. Este amo confió en sus siervos, los siervos de aquella época,
que no tenían libertad, pero que estaban con él, que tenían fidelidad a él. Y estos siervos tuvieron que demostrar algo a su amo para que este amo le confiara esa fortuna, porque realmente le dio una fortuna muy grande a todos ellos. Aún al que le dio un talento, hemos visto que le dio 20 años de salario, 600.000 euros. ¿Usted le confiaría tanto dinero a alguien? ¿Algún familiar, a lo mejor? ¿Algún amigo? No sé, a mí, a lo mejor, si tuviera ese dinero me daría mucho que pensar en quién podría confiar para darle eso. A lo mejor ya lo daría por perdido, por regalado. Pero bueno, quizá ellos, delante del Señor, de su Señor, trabajaron arduamente, eran fieles delante de Él, y aún hoy en día podemos ver cómo hay gente, no sé si se ha dado cuenta que cuando está el encargado o el jefe al lado, uno se pone a trabajar, sus compañeros se ponen, pero a la que se va el encargado, a la que se va el jefe, hay algunos que se intentan escaquear o no. ¿Cuántos han visto esto en su trabajo o saben qué pasa? Pasa mucho, ¿no es así? Pues vamos a ver que seguramente esto es lo que pasó, al menos con uno de estos siervos, porque este señor confió en sus siervos, les dio, al que menos le dio 600.000 euros y al que más le dio 3 millones de euros, 100 años de trabajo. ¿Qué hicieron ellos para que ganarse esa confianza del jefe? Pues trabajar al lado del jefe, pero a la que él se fue, él les confió, pues eso, mucho dinero. Seguramente fue el trabajo el que quiso el Señor demostrar la confianza en ellos y dárselo. Y en la Biblia se ve reflejado muchas veces cómo Dios o hombres de Dios se fijan en gente que trabaja. Por ejemplo, vamos a ir al Antiguo Testamento, en 1 de Reyes 19, no lo vamos a leer, pero está el llamamiento de Elías a Eliseo. Cómo Elías va por el camino y ve a un hombre ahí, Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo ahí? ¿Estaba tumbado en la hamaca? ¿Estaba ahí sentado, ocioso? ¿Estaba de vago? No, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando. ¿Con qué estaba trabajando? Algo no fácil. Estaba arando el campo con los bueyes a la luz del sol. Él estaba demostrando ahí que era un hombre trabajador. Y los trabajadores, si algo demuestran, es que gente es responsable, que se le puede delegar. Entonces, Elías entendió que él debía ser su discípulo. Evidentemente, movido por Dios, sí, pero él también ya estaba demostrando que tenía actitud para trabajar. No solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento vemos como Jesús mismo se fijó en sus discípulos, en gente que trabajaba. Porque ¿qué estaba haciendo Pedro y Andrés cuando los eligió como discípulos? Estaban pescando, estaban trabajando. Y él lo llamó para dejar su oficio de ser pescadores a ser pescadores de almas, de pescadores de hombres. ¿Qué estaba haciendo Jacobo y Juan cuando Jesús los llamó? Igual, estaban pescando con su padre. Y cuando Jesús los llamó y les dijo, seguidme, ellos dejaron las redes, dejaron a su padre, dejaron su casa y fueron con Jesús. ¿Qué estaba haciendo Mateo cuando lo llamó Jesús? Estaba sentado, tumbado ahí en el banco de los tributos, esperando a que le llamaran, a que le hicieran una oferta de trabajo. No, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando. ¿De qué? De publicano, de uno de los oficios más repudiados o repulsivos de la época. Pero aún así, el Señor lo llamó. ¿Lo llamó para qué? Para servirle. Y esta parábola va de servirle. Y nosotros tenemos que entender eso, que somos siervos, ¿para qué? Para servirle. Porque si nos llamamos siervos o decimos que somos siervos, pero no le servimos, estamos mintiendo. Porque si Jesús mismo vino aquí y dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, ¿cuánto más nosotros tendremos que servir también los unos a los otros? Primero a Dios y luego a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Entonces, entendemos que esta gente se ganó la confianza de su amo y él repartió de la siguiente manera. Lo vamos a leer en el versículo 15. Vamos a ver cuánto le dio a cada uno. Versículo 15 dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y a cada uno le dio conforme a qué. Léanlo, ¿conforme a qué le dio? Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. O sea que aquí lo primero que tenemos que entender es que Dios da y reparte lo que Él considera a cada uno, ¿conforme a qué? Conforme a la capacidad de cada uno. Por lo tanto, no debemos, y lo pone en la Biblia, que no debemos anhelar lo que tiene o desear lo que tiene el de al lado. Fijémonos en nosotros mismos. No nos fijemos en el por qué el que tengo al frente tiene más que yo, o el de la izquierda tiene más que yo, o el de atrás tiene menos que yo, entonces yo me hago el más grande. No tenemos que fijarnos en esto. El Señor da a cada uno conforme a su capacidad. Da todo, dones, capacidades, y lo vamos a leer ahora. Santiago 1:17, lo vamos a leer. ¿Qué es lo que pone? Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién?
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre y nos es dado a nosotros. ¿Conforme a qué? Conforme a nuestra capacidad. Porque el Señor no me va a dar a mí algo que Él sepa que yo no voy a poder llevar. Porque muchos de ustedes que tienen niños pequeños, ustedes se imaginan que le dan la bolsa de compra llena a sus niños pequeños. Yo al menos vivo en un tercero sin ascensor. Y yo me acuerdo que cuando íbamos a hacer la compra, pues mi hermano y yo, mi padre, íbamos con las bolsas y Pablito, que todavía estaba pequeño, pues encima era como una bolsa más, había que cargarlo también. Pero así como él fue creciendo, ya le fuimos dando cierta responsabilidad, porque no le puedes dar una bolsa o unas garrafas de agua ahí, pero ya cuando él ya caminaba, pues ya nos quitaba un peso de encima, ¿no? Y podía otro coger otra bolsa. Y ya cuando él era un poquito más grande, ya le podías dar, pues yo qué sé, unas patatillas que a lo mejor le comprábamos a él, o un juguetito, y ya ahora cuando es más grande, pues ahora sí que ya no se libra. Le damos las garrafas, las bolsas, porque ya está más grande que yo, y porque ya tiene las fuerzas. Y si nosotros sabemos ver la capacidad entre nosotros, juzgando mal, porque nosotros juzgamos mal, porque nosotros juzgamos por lo que vemos, pero aún así juzgamos más o menos, ¿cuánto más Dios sabrá nuestra capacidad? Y Él sabrá repartir lo que nos corresponde y lo que sabremos llevar. Pues es así, hermanos, Él da y reparte dones a aquellos que considere según su capacidad. Entonces no miremos a nuestros lados, ¿por qué le ha dado menos a él? ¿O por qué le ha dado más al otro? ¿O por qué me ha dado menos a mí? No, con lo que nos ha dado, sirvamos, porque somos siervos de Cristo, como hemos dicho antes. Y ahora voy a pedir a mis hermanos de proyección que me pongan la primera foto y vamos a poner de ejemplo a dos personajes conocidos. Mira, ya lo tenemos en la pantalla. Este hombre se llama C.S. Lewis. Este hombre es un hombre de Dios. Por la foto en blanco y negro pues pueden entender que ya está muerto, ha fallecido, es antiguo. Este hombre fue un apologista, un defensor del evangelio inglés, escritor, un académico de la época. Él recibió de parte de Dios, como hemos leído, un talento. ¿Cuál? El de poder transmitir a través de la escritura, porque él tiene varios libros, y hemos puesto ahí su obra más conocida, Las Crónicas de Narnia. A lo mejor alguno lo conoce, si no lo quiere leer el libro porque a lo mejor no tiene tiempo, le es pesado, hay película también, hay una adaptación a su libro. Este hombre entendió que también el Señor le dio un talento y él tenía que utilizar ese talento para glorificar a Dios. Y así lo hizo. Y en el libro o en la película que yo vi, pues no le voy a hacer mucho spoiler, pero él reflejó cómo Cristo vino aquí, murió por nosotros, cómo evidentemente con personajes fantásticos de la película o de su libro, demostró cómo Cristo vino aquí, murió por nosotros, resucitó y cómo se mueven ahí las obras del mal, el maligno. Entonces yo le invito a que si no lo ha visto, si no lo ha leído, pues que lo lea. Este es un hombre de Dios que entendió que Dios le dio un talento y que con ese talento él debía servir y glorificar a Dios. Voy a poner de ejemplo otro, y que me vayan preparando el vídeo, porque estamos en temporada de Mundial y yo sé que hay muchos viendo los partidos del Mundial. Vamos a ver ahora a un chico, Felix Mecha, un futbolista de Alemania. Por favor, si pueden poner el vídeo ya. Vamos a ver cómo él celebró un gol. A lo mejor ha sido un poco rápido, pero lo que les voy a volver a hacer el vídeo. Él, cuando marcó el primer gol con Alemania, él es un mediocampista, pues él hizo como la corona, la puso a los pies y luego dijo a Jesús, como diciendo la gloria o las coronas al Rey de Reyes. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente había viendo ese partido? Y no solo ese partido en directo, cuánta gente, porque yo ese partido no lo vi y me lo perdí, pero luego me lo dijeron. De hecho, con los jóvenes lo pusimos, no sé si... Claro, es que también lo ponen a algunas horas que yo no puedo verlo, estoy muy ocupado. Pero fíjense, delante de tantos millones de personas, este hombre lo que decidió, en su celebración de su gol, podía verse algunos como hacen, ¿no? El escudo, o besarse el escudo, o ir con sus compañeros, pero él le dio su tiempo ahí a darle la gloria y la honra a Dios. Y a este joven, Félix Mecha, se le ve cómo baja del autobús con su Biblia. Otros bajan ahí con sus auriculares, su móvil, él baja siempre con su Biblia. Y al acabar ese partido, él con los rivales, con Curazao me parece que era, pues se quedó con los que quisieron en el centro, hizo un círculo de oración y oraron juntos al acabar el partido. Ustedes pueden ver qué imagen estaba dando este joven.
Este joven que para la sociedad, pues este hombre ya era exitoso, porque la sociedad te dice que si eres joven, si eres famoso, si tienes dinero, todo él lo tiene. Si eres talentoso como él, si eres exitoso, pues ya lo tienes todo. Sin embargo, él en entrevistas no se esconde y él dice, no, yo no lo tengo todo por esto, yo lo tengo todo porque tengo a Jesús. Y él habla así de claro, y yo les invito a que investiguen un poquito más sobre él. Entonces hemos hablado de C.S. Lewis y de Félix Mecha, que entendieron, que recibieron algo de parte del Señor. C.S. Lewis, ese arte de escribir y transmitir al lector a partir de eso. Félix Mecha le dio la capacidad de ser talentoso con el balón, una capacidad increíble que lo llevó a estar ahí en el Mundial. Pero ambos dos decidieron servirle al Señor con lo que tenían. A lo mejor sí que es mucho más vistoso de lo que tú y yo podamos tener aquí, pero nos dejan un ejemplo de lo que debemos de hacer. Y así también lo entendieron los hombres de la parábola. Y en el versículo 16 pone que el que recibió 5 talentos, el que recibió tanta responsabilidad por otra parte, porque los 5 talentos que recibió equivalían a 100 años de sueldo íntegro. ¿Esto cuántos son? 3 millones de euros. ¿Usted se imagina que recibe eso? ¿Dónde iría con ese dinero para invertirlo? A lo mejor, si me lo dieran a mí, yo no sabría dónde ir. Yo tendría que preguntar, tendría que asesorarme. Y a lo mejor este siervo también seguramente nunca ha tenido esa cantidad de dinero en sus manos. Y tuvo que seguramente estudiar el mercado, tuvo que asesorarse con gente que sabía para invertir seguro sobre seguro con ese dinero. Seguramente no se tuvo que quedar en el sitio donde estaba, sino que tuvo que viajar. Y una vez invertido ese dinero, ¿qué tuvo que hacer? Más esfuerzo. Tuvo que ir a ver si estaba yendo bien la cosa, si había pérdidas, si no. Y una vez que he hecho todo esto, ¿qué pasó? Que este hombre vemos que pasó de 5 talentos a ¿cuánto? Pasó a 10 talentos. Duplicó lo que su Señor le había dado. ¿De qué manera? Con esfuerzo. ¿De qué manera? Con fidelidad sobre lo que el Señor le había dado. En el versículo 17 vemos cómo el que había recibido 2 talentos actuó de la misma manera. Entendió que el Señor sí se había ido, pero que volvería y les demandaría a todos ellos sobre lo que les había dado. Y él también trabajó arduamente, se esforzó, fue seguramente lo mismo que el otro, viajó, estudió, invirtió, a lo mejor perdió en algún momento, pero luego rescató, porque así funciona el mercado. ¿Y qué pasó? Pasó de 2 a 4 talentos. Sin embargo, el que había recibido solo uno, ¿qué hizo? Lo pone el versículo 18. Versículo 18 pone que, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Increíble, ¿no? Yo, si estuviera ahí, si fuera al menos este siervo y viera que los otros 2 se esfuerzan tanto y yo nada, pues se me caería la cara de vergüenza. Como mínimo, invertiría ahí donde pueda, aunque sea un poquito, ¿no? Como luego le dice su señor, ¿por qué no le das a los bancos y aunque sea los intereses me hubieras devuelto? Por lo visto en la época no era nada raro, porque yo cuando leo esto en la Biblia, no solo aquí, sino en la parábola del tesoro escondido, que va uno y encuentra un tesoro, ¿no? Y luego vende todo lo que tiene para comprar ese terreno porque encontró ahí el tesoro. Se ve que en la época era pues más o menos costumbre enterrar el dinero, una fortuna. Y si alguno pues ha visto la televisión, ve cuando van a las casas de gente que se dedica a cosas ilegales como la droga o las armas, cuando les desmantelan la casa, pues debajo de los suelos o entre las paredes se suelen encontrar eso, fajos de billetes. Entonces, no es algo que venga de los piratas que escondían sus tesoros bajo la arena o que sea de hoy, sino que vemos que ya en la antigüedad era algo habitual. Pero que sea algo habitual no quiere decir que esté bien, y eso es lo que nos pasa hoy en día. Vemos cosas habituales a nuestro alrededor, entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, entre los compañeros de trabajo, pero que sea habitual en la sociedad no quiere decir que sea bien o bueno para nosotros, porque no todo nos conviene, hermanos. El Señor sí que nos ha dado libre albedrío, pero nosotros podemos elegir y elijamos la mejor parte. Entonces, después de él haber enterrado esto, esperó mucho tiempo, seguramente se pensó, el amo se fue hace mucho y ya ha pasado mucho tiempo, seguramente no vuelva, y seguramente decidió invertir su tiempo en él mismo, ¿no? Como hoy dice, no, yo quiero invertir mi tiempo en mí, en relajarme, en disfrutar yo. Seguramente estaba en ese sentido, ¿no? Disfrutando de la vida, ya no estaba su señor, no había quien le vigilara ni quien le dijera, haz esto o haz lo otro o deja de hacer esto. Pero pasó el tiempo y pasó lo que tenía que pasar, lo que creyeron los 2 primeros siervos, que el Señor volvió, y lo dice así el versículo 19, que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos.
y arregló cuenta con cada uno de ellos. ¿Los dos primeros creen que tenían miedo de rendir cuentas con él? No. Pero el tercero sí. Esto es como alguien que se presenta a un examen, siempre hay miedo cuando uno va a un examen. Pero si uno se lo prepara, pues va con mucho menos miedo que aquel que no ha estudiado nada durante el año y la última noche quiere ponerse ahí desvelado. Alguna vez puede pasar, pero lo normal es que no pase el examen. Y lo normal es que este todavía vaya mucho más nervioso que aquel que ha ido trabajando día a día. Y yo me imagino que estos siervos fueron de esa manera. Fue el primero que con los 5 talentos le dice, Señor, tú me entregaste 5 talentos, fíjate que yo fui de aquí, viajé de aquí, invertí allá, me arriesgué, perdí por aquí, pero recuperé, estudié, me asesoré con todos los que... Y te he traído otros 5 talentos más, Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? En el versículo 21 lo pone, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su esfuerzo había valido la pena, pero es que ya había valido la pena antes, porque él, a medida que iba creciendo ese dinero, seguramente ya en él había una satisfacción y una tranquilidad de decir, estoy haciendo las cosas bien. Cuando venga el Señor a rendir cuentas, estoy haciendo las cosas bien aquí, yo lo estoy viendo que está creciendo esto. Y así nosotros también tenemos que entender de que trabajando para el Señor nos va a ir igual de bien. Es que la recompensa no solo está después, sí, después hay el galardón y después está, como aquí dice, la plenitud de gozo en la presencia de Dios en la eternidad. Pero aún aquí, trabajando para el Señor, uno se siente bien, porque aquí también está la presencia de Dios. Aquí uno trabajando para Él también encuentra recompensas espirituales que Él tiene para cada uno de nosotros. El segundo siervo, de igual manera, va y rinde cuentas con su Señor, le dice, Señor, tú a mí me diste 2 talentos, aquí te entrego los 2 que me diste, pero aún te entrego otros 2 más que con mi sudor y mis lágrimas seguramente, pues con mi esfuerzo, conseguí otros 2, Señor, aquí tienes los 4 talentos. ¿Y qué le dice al segundo? Lo mismo que al primero, no cambia. ¿Por qué? Porque para nosotros diríamos, no, es que tiene más mérito lo del primero que consiguió 5 más. Pero en verdad en proporción era lo mismo, es el doble. Pero es que las cosas en el reino de los cielos también funcionan diferente, porque hay otra parábola que pone que fueron gente a trabajar a primera hora, otros a mediodía, otros a la hora novena y otros a última hora. Y a todos les pagó lo mismo, ¿o no? Porque la recompensa para todos es lo mismo, porque a mí me da igual que ahí en los cielos me dé una mansión, que hay gente que predica eso, o que me dé la más grande corona o el más grande galardón. A mí lo que me importa es estar con Él, aunque no tenga nada ahí arriba. Esa es la verdadera recompensa en los cielos. Y la verdadera recompensa es lo mismo para todos, que es la salvación. Y es lo que les dice aquí, tanto al primero como al segundo le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Fíjense que este señor consideraba que lo que les había dado era poco, porque realmente era poco para él. Este hombre seguramente tenía mucha más fortuna, pero les dio eso. Y el Señor a cada uno de nosotros también nos ha dado algo, sea poco, sea mucho, no lo sé, pero algo nos ha dado y con eso tenemos que servir al Señor. Sin embargo, ahora sí que va el tercero, el que seguramente estaba ya todo tembloroso, ya pensando qué excusa iba a poner a su Señor. Y lo vamos a leer, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre, pues, por el camino seguramente se pensó una excusa muy mala. Él le dijo, yo te conocía que eras un hombre severo, un hombre duro. Y es así como mucha gente de fuera le ve a Dios. No es así, no hay gente que dice, pero si Dios existe, ¿por qué ocurre esto? Ellos le ven a Dios como un hombre, como un Dios duro, como un Dios que no se interesa por la sociedad, pero realmente lo que están pasando y no se dan cuenta ellos que todo lo que pasa en la sociedad precisamente es porque Dios no está ahí. Precisamente en lo que estamos sumergidos en la economía o en el caos político o en el nación contra nación, guerra contra guerra, es porque la gente que nos lidera ha dejado a Dios de lado. Es muy llamativo ver cómo en Estados Unidos antes se predicaba y se enseñaba a primera hora cómo se hacía la bandera y se oraba en las escuelas, en todas las aulas. Y a raíz de una ley que a partir de ese año ya se iba a dejar de hablar de Dios, a raíz de ahí fue cuando uno puede ver, y yo no me lo estoy inventando, usted lo puede buscar,
busque el año en que se abolió eso y se prohibió la palabra de Dios en las clases. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Muchos atentados terroristas en las mismas aulas que años antes se predicaba y se enseñaba la palabra de Dios. Tú quitas a Dios de la ecuación y de tu vida, todo se vuelve en un caos. Este último siervo fue y le dijo eso. Yo te conocía como un hombre duro y mi excusa es que tuve miedo y como mínimo para no perder lo que tú me diste, yo lo escondí bajo la tierra y aquí toma lo que es tuyo. El hacer las cosas así, el hacer las cosas a la ligera o no esforzarse, tiene su consecuencia. Porque el esforzarse en la vida, tanto en los estudios como en su trabajo, tiene consecuencias también, pero buenas o no. La gente esforzada es bien vista en esta sociedad, sobre todo en la sociedad que nos ha tocado vivir hoy, que parece que la mayoría está por a ver quién es el que menos trabaja o a ver quién es el que más ayuda recibe. Pero el que más trabaja y el que más se esfuerza son valorados, son muy valorados. Si es para la sociedad vista así, ¿cuánto más para el Señor? Seremos bien valorados según nuestros esfuerzos, según nuestro sudor o lo que nos desgastemos para Él, porque hermanos, vale la pena desgastarnos y gastar nuestras vidas por Él. Y el Señor le califica a este hombre por no haber hecho lo que tocaba, le dice siervo malo y negligente. Por último, en el versículo 30 le dice, a este inútil echarlo al lugar del lloro y del crujir de dientes. Qué calificativos más duros, ¿no? A ninguno le gustaría que le diga esto, malo, negligente, inútil. Esto comparado a los otros dos, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y a este que, malo, negligente e inútil. Por haber hecho las cosas a esa manera, él tenía lo que se merecía, porque como hemos comenzado esta prédica, muchas iglesias, tristemente, llenas, lideradas por estos falsos cristos, por esos falsos profetas, nunca te van a hablar de esto. Nunca te van a decir que no, que un día que vas a estar con el Señor y ahí vas a rendir cuentas así como rindieron ellos. ¿Por qué? Porque saben que ellos vaciarían sus iglesias enseguida. Ellos predican sobre el amor, que Dios perdona todo. Hay muchas iglesias que solo tratan estos temas. O temas motivacionales, que tú puedes, tú te vas a superar. O caen en la prosperidad diciendo, dale al Señor esto y Él te va a devolver el doble o el triple. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Por internet todo esto. Está a la orden del día. Sin embargo, uno va a su palabra y no lee nada de eso. Nosotros desde aquí, como he dicho antes, vamos a ceñirnos firmemente a la palabra de Dios y vamos a predicar la palabra de verdad, que es la que Él nos ha dejado. Y lo que Él nos ha dejado es esto, que hay consecuencias si uno no trabaja fielmente para el Señor, si uno no es diligente con lo que Él nos ha encomendado. Todos, hermanos, los hijos de Dios, crean y los que no crean también, todos estaremos un día delante de Él y vamos a rendir cuentas así como estos siervos rindieron cuenta delante de su Señor. ¿Y qué diremos? ¿Habrá excusa que valga ahí delante de Dios? ¿Estaremos ahí totalmente desnudos delante de Dios? Yo creo que ni siquiera podremos vocalizar ni decir nada delante de Él, porque Él lo sabrá todo, nos lo revelará todo, nos dirá, yo a ti te he dado esto, también te he dado esto otro. Te he dado esto otro. ¿Cómo has gestionado todo esto? ¿Qué has aprovechado todo esto que te he dado? Y alguno dirá, no, pero a mí no me ha dado ningún talento, porque algunos se piensan que talento solo es estar aquí delante y predicar la palabra de Dios, o estar ahí cantando, o estar ahí tocando el instrumento. Sí, también son talentos, pero hay más dones espirituales que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que no son tan visibles, pero que incluso te diría que son más importantes que lo que es visto por aquí. Si no te ha dado, o tú crees que no te ha dado nada de esto, pídele al Señor. Dile, revélame, Señor, ¿qué es lo que me has dado? Él, como hemos leído en Santiago, ha repartido dones y talentos a cada uno de nosotros. A todos le ha dado, cada uno según su capacidad y en su justa medida. Debemos entender, y no solo talentos, porque aquí vamos a entender que tenemos que administrar bien todo lo que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado a todos? Tiempo. ¿Cómo estamos utilizando ese tiempo? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestro tiempo? ¿Qué más nos ha dado? Un trabajo. ¿Estamos glorificando a Dios en nuestro trabajo? Como hemos visto que hicieron esos dos, como ejemplo que pusimos, C.S. Lewis o Félix Mecha. ¿Qué más nos ha dado? ¿Te ha dado una esposa? ¿Te ha dado unos hijos, una familia? ¿Estás glorificando a Dios y dándole la gloria a Dios con tu familia? Como decía Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Estamos haciendo eso?
Él va a demandar sobre todas las cosas, no sobre solo lo que te ha dado talento específico, solo con ese talento voy a servir. Hay gente que queda también en ese error. Hay que servir al Señor con todo, y no de cualquier manera, con lo mejor. Así como ofreció a Abel mejor sacrificio que su hermano y Dios le vio con agrado. No caigamos como Caín de darle lo residual o lo que nos sobra al Señor. A veces parece que hacemos eso, ¿no? Estoy muy ocupado, estoy muy cansado, voy a descansar. Hermanos, no es tiempo de descansar. Aquí en la tierra estamos todavía a tiempo de trabajar para el Señor, para que Él un día nos reconozca y nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Queremos que nos diga eso el Señor? Trabajemos, esforcémonos por Él, trabajemos, desgastémonos por Él. Seamos siervos útiles, no como el último, que Él lo calificó como inútil. Seamos siervos útiles para la obra de Dios, porque en el reino de los cielos no hay manos que sobren, no hay vida que sobre, no hay uno que sobre, no va a haber discriminación de, no, tú no porque me has hecho esto, o tú no porque tú eres de este color, o tú no porque tú eres de por aquí. No hay discriminación, no sobra nadie en el reino de Dios, no sobran manos para el trabajo arduo que todavía hay por hacer. Vamos a acabar con Mateo 9, si pueden ir buscando Mateo 9, 37 y 38. Porque aquí nos deja claro que el trabajo es arduo, todavía hay mucho trabajo. Mateo 9, 37 pone así, ya lo tienen en sus pantallas. Entonces dijo a sus discípulos Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son, ¿qué? ¿Los obreros son qué? Entonces, ¿qué hay que hacer? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a pedir lo que dice la palabra de Dios. Señor, envía obreros a tu mies, porque hay almas todavía fuera. Algo que no hemos mencionado que también nos ha dado a todos es su palabra. ¿Cómo estamos administrando su palabra? ¿Cómo estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Está siendo Jesús reflejado en nuestras vidas? ¿Su palabra está siendo reflejada a través de nosotros con nuestros compañeros ya en el saludo, en todo esto? Démosle a Dios lo que se merece, el primer lugar. Démosle a Dios nuestro tiempo. Primero Dios, primero el reino de Dios y su justicia. ¿Luego qué? Luego todo lo demás. El Señor ya se va a ocupar de nosotros. El Señor nos va a cuidar. Así como ustedes padres cuidan a sus hijos, no se descuidan de sus hijos. El Señor, en cuanto nos ocupemos nosotros de su reino, Él se va a ocupar también de nuestras necesidades. Porque yo cuando leo las epístolas de Pablo, no leo que Él pida para sus siervos, para sus hermanos en Cristo de Tesalónica, de Corintios, de Galacia. No pide para ellos, Señor, dales trabajo, dales dinero. Él que pide para ellos cosas espirituales. Que el Señor les dé entendimiento, sabiduría. ¿Por qué? Porque es primero el reino de Dios. Porque si ellos tienen todo eso, el Señor se va a ocupar de lo material, de sustentarte con todo lo otro. De verdad, prueba al Señor en esto. Él no te va a fallar. Métete de lleno en el Evangelio y en buscarle a Él. Él primeramente, Él no te va a fallar. Él te va a sustentar. Aun cuando lo veas difícil, Él te va a dar ahí. Y aun en las circunstancias, Él te va a dar un gozo que nunca más antes habías experimentado. Aún en las tribulaciones, yo sé que hermanos fieles de Venezuela que a pesar de lo que han vivido y a pesar de que hayan tenido pérdidas, si son cristianos verdaderos, ellos están en gozo y el Señor les está dando palabras de sabiduría para evangelizar aún a aquellos que también lo están pasando mal. Situaciones como estas nos hacen ver la realidad, que uno está agobiado por la vida y se está centrando en otras cosas. Pero viendo eso uno dice, wow, de verdad la vida es corta. De verdad uno no sabe hasta cuándo el Señor va a decir, hasta aquí. Aprovechemos, el tiempo de aprovechar y de trabajar es hoy. Mientras el Señor viene por nosotros, debemos esperarle preparados como la parábola de las vírgenes, velando y esperando, estando preparados para Él. Y como la parábola que hemos estudiado ahora, debemos esperarles ¿cómo? Estando ocupados, trabajando para Él. Porque de esta manera no nos va a coger por sorpresa. Si estamos velando y trabajando para Él, vamos a estar ocupados. Ya el tiempo que ocupábamos antes en las novelas, o en los pleitos, o en las borracheras, o en otras cosas, si lo ocupamos para el Señor ya no vamos a tener tiempo para lo demás. Hermanos, tenemos que entender que esta vida no nos pertenece, en verdad. Esta vida es un paso. No sé cuánto nos va a regalar el Señor. 80, 70, 60, 50, 100, 120, 30... No sé cuánto más nos va a dar el Señor, o si Él va a venir ya,
La iglesia dice, ven, ven Señor, nosotros tenemos aquí, Jesús viene para que lo tengamos siempre presente, porque parece que a veces se olvida, ¿no? Con los afanes de la vida, con los agobios, pero el Señor viene y hermanos, esperémosle preparados para que Él algún día nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar para finalizar, hermanos. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor, hoy, hasta hoy, Señor, y aún por lo que no nos has dado, y te pedimos perdón si en algún momento hemos estado en la situación de envidia, de mirar a nuestro lado, a nuestro frente, al de nuestro atrás, que por qué le ha dado a él y a mí no, Señor. Gracias por hacernos entender de que tú nos has dado a todos algo, Señor, y que con ese algo, con ese talento, con esa habilidad, con todo, Señor, te tenemos que servir, Señor, con todo hasta el final de nuestros días, Señor. Gracias porque has contado con nosotros, Señor. Gracias porque para ti somos útiles y para ti no sobra nadie, Señor, sino que todo aquel que quiere venir a ti, tú no lo rechazas, Señor, haya hecho lo que haya hecho, sino que tú lo aceptas, lo limpias y le haces tu hijo, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.